tal, jóvenes? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión que estamos llevando en nuestra materia de lógica. Precisamente la semana pasada empezamos a hablar sobre esta división de las ideas y nos quedamos con el número 3. Vamos a continuar ahora con el punto número 4 y al final podemos realizar un resumen a grosso modo. Entonces, cuarta división de las ideas por su perfección subjetiva. Las ideas, atención con esto, las ideas también pueden clarificarse de acuerdo con su adecuación a la realidad que representan. Obsérvese que esto es muy subjetivo, porque cada uno podrá hacer esta división según sus criterios. Depende de cada persona, puesto que bien puede suceder de la misma idea, que la misma idea posea muchas cualidades representativas en la mente de un adulto o de un especialista en la materia, porque es algo muy propio. Entonces, tenemos esta perfección subjetiva. Vamos con el primer punto, las ideas claras. Atención. Son las ideas que se pueden distinguir con respecto a otras ideas semejantes. Es decir, que haya una claridad en distinguirlas, una división. Por ejemplo, se tiene una idea clara de filosofía, o cuando ya se habla de distinguir respecto a la teología. Es decir, es muy lógico distinguir la filosofía y la teología. Es muy lógico distinguir las matemáticas con la física. Son las ideas claras que podemos dividir sin ningún problema. Casi todos tenemos ideas oscuras acerca de las enfermedades, por ejemplo, que no sabemos qué es esta enfermedad, qué conlleva, cuáles son sus riesgos. O también tenemos ideas muy oscuras sobre los astros, es decir, qué es una supernova, qué es un cuásar, qué es un púlsar. Son términos, también un hoyo negro, ¿no? Un agujero de gusano. Son términos que quizás hemos escuchado pero que no comprendemos, no tenemos una idea clara de lo que estamos hablando, etc. Siguiente punto, las ideas exactas. Son las ideas que se pueden definir sin agregar ni quitar nada a su contenido esencial. ¿Por qué? Porque la idea es muy, muy exacta, muy distinguida, que no es necesario dividirla o explicarla porque es algo muy, muy concreto y específico. Si esto no es posible, entonces la idea es inexacta. ¿De acuerdo? Eso es muy lógico, es muy obvio. Nótese que generalmente se tienen ideas más o menos claras de las cosas y por la exactitud solo se adquiere a través de un estudio adecuado. Volvemos al ejemplo de los astros, ¿no? O sea, quizás tenemos unas ideas oscuras o nuestras dudas respecto a este tema y hará falta que podamos investigar más sobre el tema para que podamos tener ideas claras y exactas. ¿De acuerdo? Siguiente punto, las ideas distintas. Son las ideas que no solo se conocen con todas sus cualidades esenciales, sino que además con todas las particularidades y detalles que encierra. Lo contrario es una idea indistinta. Las ideas distintas o detalladas, también llamadas, solo son adquiridas por los especialistas en la materia. Entonces, para este tipo de ideas es tener en cuenta la distinción, por eso distintas, entre cada una de estos temas. Vamos con un ejemplo. Tenemos la existencia de estrellas. Sin embargo, hay una división o una clasificación de estrellas. Está la estrella enana roja, enana blanca, la estrella, diferentes tipos de estrellas que podemos percibir en el espacio. Pero esto solo lo sabrá un especialista en la materia. Quizás nosotros no, porque no estamos adentrados en ese ambiente o porque no nos compete como tal conocerlo. Pero para un especialista, un astronómico, todos estos que están relacionados a esta materia pueden saberlo, pero esos corresponden a los especialistas. Esos son los que podemos hablar de las ideas por su perfección subjetiva. Y punto número 5, por sus relaciones mutuas. Si comparamos dos o más ideas entre sí, tenemos la siguiente clasificación. Número 1, ideas contradictorias. Son pares de ideas en donde una de ellas niega todo lo que la otra afirma.
por eso son contradictorias. Generalmente se forman agregando a una de ellas la partícula no. Por ejemplo, blanco y no blanco, mortal e inmortal, o no mortal, color o incoloro. Son las ideas contradictorias. Tenemos las ideas contrarias. Son las que se oponen pero pertenecen a una misma categoría. Vamos a explicarlo. Son diferentes especies de un mismo género, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, blanco, negro y rojo. O sea, aquí nos referimos que estamos hablando de colores, ¿de acuerdo? Son contrarias. Si estamos hablando blanco, lo contrario será negro. Si estoy hablando de gato, lo contrario será perro. Aunque estemos hablando de ideas distintas, como el gato y el perro, que como tal son distintas, sin embargo están dentro de una especie, en este caso que son animales, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, el hermano, hermana, son distintos pero pertenecen a una misma especie o esta división, clasificación. Esas son las ideas contrarias. Siguiente punto, las ideas idénticas. Son las ideas que de algún modo tienen igual contenido, aun cuando su expresión es diferente, porque son semejantes, son idénticas. Por ejemplo, hombre y animal racional. Son ideas idénticas porque nos estamos refiriendo al mismo ser, el hombre. Las definiciones son ideas idénticas con lo definido. Y yo creo que esto puede ser muy claro cuando hablamos de lentes y anteojos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de libreta y notas. Todas estas comparaciones que podemos nosotros distinguir en este campo. Si quisiéramos hacer un resumen o un gran resumen de todo esto que acabamos de explicar en este video, podemos mencionar lo siguiente. Por su perfección subjetiva, que es el punto número 4, se distinguen tres ideas: las claras, las exactas y las distintas. Las claras se pueden distinguir de las semejantes, porque son claras. Las exactas se pueden definir con todos sus elementos. Definir, ¿de acuerdo? Exactas. Y distintas se conocen con todas sus propiedades y detalles. Y esto corresponde a los especialistas de la materia, del tema que están hablando. Claras, exactas y distintas. Del punto número 5, por sus relaciones mutuas, hablamos de contradictorias, contrarias e idénticas. Contradictorias se oponen sin término medio. Se oponen, son totalmente distintos. Contrarias se oponen pero admiten un término medio, es decir, hay una diferencia, hay una contradicción, sin embargo hay una cierta relación. Mientras que las contrarias son totalmente distintas, las contradictorias, las contrarias tienen una cierta relación, no se dividen como tal. Y las idénticas contienen el mismo significado pero expresado de forma diferente. ¿De acuerdo? Porque son semejantes. Entonces, queridos jóvenes, chicos, creo que hasta aquí podemos dejar el tema de esta sesión. Ya podemos pues tener este tema como tal terminado de la división de las ideas. Ante todo, chicos, muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario, estoy en su disposición ahí en algún mensaje. Que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana.